reliquia significa resto. Resto relacionado con algún santo, que no deja de ser una persona de carne y hueso, que vivió la fe de una manera excepcional y que en muchos casos también padeció la pasión y la muerte. Una reliquia, por tanto, nos conecta con el santo, con esa persona que ha sido elevada a los altares por el Papa. Una reliquia es un documento histórico. Es un documento histórico que nos habla muy adecuadamente de las mentalidades de una sociedad sacralizada como era la del siglo XVI y XVII. Es verdad que las reliquias están presentes en la vida de la Iglesia, en la trayectoria de los cristianos desde el primer momento, porque precisamente ese primer instante de la vida de la Iglesia es un instante de persecución y desde esos mártires se van a generar numerosas reliquias. Pero después la propia Iglesia va a contar con un modelo de santidad diferente, que son los confesores. Y además va a vivir un momento de ruptura en 1517, que es la Reforma Protestante, un Concilio de Trento que va a impulsar lo que significan las reliquias, que puede ser una parte ósea de un santo, o puede ser algo que haya utilizado, o algo que haya vestido, o algo que haya escrito. Lo importante que es analizarlo para ver el mundo de las creencias, de los ejemplos que existen en el siglo XVI para con los santos. Se conservan sus cuerpos no solo en el lugar donde están enterrados, sino llevando una parte de ese cuerpo a otro lugar para poder tener un recuerdo y un encuentro con ellos, reconociendo que están en el cielo, que son beatos, que son almas puras que participan ya de Dios y que por eso su cuerpo nos sirve para conectarnos con Él. Hay una cosa muy curiosa en el cristianismo, que es una religión del cuerpo, porque creemos que el mismo Dios, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre, ha tomado cuerpo, ha sido un bebé, ha estado 9 meses en el vientre de la Virgen María, ha muerto y ha sufrido en la cruz, ha resucitado. Es como un legado, como historia del cristianismo. O sea, las reliquias de los santos supone para mí, en el contexto social desde el siglo V después de Cristo, con la libertad que Constantino da a los cristianos de culto, pues supone para mí la historia del cristianismo a partir del siglo V. Después de esa libertad es sacar el resto de esos que dieron la vida por fe de los lugares santos y de las catacumbas. Entonces yo veo la reliquia como algo en el mundo cristiano esencial para entender a Cristo y para entender todo el movimiento cristiano. La Iglesia Católica tiene reconocidos a más de 7.000 santos y beatos que reciben culto en las diferentes iglesias. Además, existe una antigua tradición por la cual se coloca debajo del altar de piedra la reliquia de algún mártir o santo. E incluso en algunos templos estas reliquias se acumulan en determinados lugares. Nos encontramos en la iglesia de Santa María del Castillo. El apelativo del castillo se supone que estaba construida sobre el antiguo castillo de la localidad de Olmedo. Empieza siendo románica en el siglo XII, se transforma a lo largo del tiempo, acabando en un gótico tardío del siglo XVI. Lo que ven a mi espalda es un relicario del siglo XVI y cuyas reliquias constaban como originales, pero cuyo origen no pertenece a esta iglesia, sino que procede del antiguo monasterio Jerónimo de la Mejorada. Cuenta la leyenda también que, a propósito de este relicario, Felipe II está en una de esas noches que descansa aquí en el monasterio de la Mejorada, pide algo para leer. Le regalan un pequeño códice miniado y a cambio trae este relicario desde Italia. Lo cierto es que fue encargado para la capilla de los Fonseca. Doña María de Toledo, que es la que fallece en esa capilla, se la entierra y se manda a traer este relicario de 49 bustos para que ocupe esa capilla. Desde entonces esa capilla pasa a llamarse, la capilla de los Fonseca pasa a llamarse también la capilla de las reliquias,
está en forma de cajonería, son, como ven, diferentes calles. Tenía más piezas, pero al montarlo, al ensamblarlo, no encaja todas las piezas y hay parte de esas reliquias que se conservan en el camarín de la Virgen de la Soterraña, no están aquí ubicados. En la parte inferior sí que aparecen los nombres de los santos y mártires que hay en cada una de ellas. Y además, en la ventanita que ven aquí de cristal, donde lleva el hueso del santo o mártir a quien representa, aparece su nombre escrito a propósito de cada una de las reliquias. Con lo cual, sí que están identificados cada uno de ellos. Aparte, la iconografía de cada uno de ellos es fácil de identificar. No es tan fácil porque hay muchos santos que son muy desconocidos, pero sí en aquella época eran mucho más populares. Quisiera que conocer un poco la iconografía también de la propia Iglesia Católica para saber cómo son los birretes o los casquetes que llevan en su cabeza para identificar a cada uno. Los guerreros van por otro lado, los santos guerreros. Por ejemplo, San Jerónimo es cardenal, lleva la teja de cardenal. Los obispos llevan la propia insignia de los obispos. El de Olmedo es un relicario único no solamente por su antigüedad o por su variedad, sino que es un relicario único porque aún cumple con la función para la que fue fabricado. El dar culto a los difuntos conservando su cuerpo es algo que es una de las características del ser humano, incluso en las características más importantes de la hominización, cuando se empieza a encontrar que los cuerpos de los difuntos los guardan, es un signo de humanidad. Igual que cuando vamos a un cementerio y están allí los restos de nuestros seres queridos, vamos allí a recordarlos y a venerarlos y es un lugar de oración, reciben un trato especial que conserva su recuerdo y que representa una esperanza en un más allá, en que volveremos a encontrarnos con ellos y por eso vamos al lugar donde están enterrados a venerarlos, como hacemos en nuestros cementerios. Y las reliquias son una expresión de esto. Cuando no es posible peregrinar hasta la tumba de un santo, de un mártir, se trae un trozo de su cuerpo, se coloca en algún lugar de la iglesia, por ejemplo aquí están colocados en los bustos que representan a esos mismos santos, y así se puede dar culto a ese mártir sin tener que desplazarse al lugar donde está enterrado. La propia empresa política de la Reconquista se fundamenta también en la existencia de un cuerpo de un apóstol en una ciudad santa. El camino es para encontrarse con esa reliquia. Entonces, claro, desde la época medieval es un momento esencial y ahí también no solamente en ese tipo de reliquias, sino en otras que diríamos de primer orden, de primerísimo orden y que se refieren a la pasión de Cristo, como pueden ser las espinas de la corona o como pueden ser los fragmentos de la cruz de Cristo. Tengamos en cuenta que los santos son protectores sobre determinadas enfermedades. Si uno está enfermo de la garganta, el patrón es San Blas. Si uno está enfermo de la vista, es Santa Lucía. Entonces, con 49 santos tenían una protección muy amplia sobre determinadas enfermedades y servía como un centro de peregrinaje. Es decir, mucha gente venía a pedir al santo titular de su enfermedad una protección, con lo cual era también un recurso económico para la propia Iglesia. Fue tal el trasiego y el fervor por las reliquias que la Iglesia Católica se vio obligada a intervenir, en parte también por la Reforma Protestante. Con el Concilio de Trento se instó a los obispos y a los sacerdotes a que educaran al pueblo fiel sobre cómo había que acercarse a estas reliquias, porque querían evitar prácticas poco saludables que pudieran poner en peligro la dignidad del cristianismo. Se va a producir en 1517 ese estallido de la Reforma Protestante, ese ataque a los mediadores, que también llega esa crítica desde la propia Iglesia Católica. El Concilio de Trento, en su sesión 25, va a destacar la importancia de la veneración de las reliquias y también va a poner un aviso claro en torno al mundo de las supersticiones que existen en las reliquias. Es un momento de refuerzo muy notable y desde ahí se entiende realidades, relicarios, tráfico de reliquias, en el mejor sentido de este concepto, porque las reliquias tenían que venir de lugares de aprovisionamiento y llegaban hasta espacios determinados. Las reliquias no son solamente exclusivas de una orden religiosa. Nosotros estamos en un antiguo colegio de jesuitas. Los jesuitas no son los únicos hombres de las reliquias. Los jesuitas además nacen
en una monarquía gobernada por, ese sí que va a ser un hombre para las reliquias, como va a ser Felipe II. Este relicario de Olmedo tiene una característica, que es que tiene 49 bustos, todos ellos representando la imagen de santos y de santas, más otros cuantos que se conservan en el camarín de la Virgen de la Soterraña, y que nos habla de la vocación de todos los cristianos a la santidad. Porque si miramos el relicario vemos que hay hombres y mujeres, hay jóvenes y también hay ancianos, hay soldados, hay sacerdotes, hay papas, hay monjes, hay apóstoles, hay incluso una diaconisa. Es decir, que en todos los estados, en todas las edades de la vida cristiana se puede vivir la santidad. Como cualquier ser querido que hemos perdido sus objetos o su presencia, o algunos que tienen las cenizas en casa recuerdan esa presencia, las reliquias es lo mismo para la familia de familias que es la Iglesia. Los santos son familiares de todos nosotros y tenemos aquí los restos de su cuerpo como un recuerdo de su santidad, de su vida, que nos ayuda mucho. Que cualquiera, cualquier edad, en cualquier profesión puede ser santo, y que eso lo vemos no como una teoría, sino como algo realizado en la vida de los santos. Y en este relicario, con estos rostros tan bellos, tan expresivos, pues se nos parece de una manera muy palpable. Y el hecho de que sean reliquias, de que estén partes de su cuerpo, nos está diciendo que son personas reales, de carne y hueso, que han existido en una fecha concreta y que podemos acercarnos a ellos como nos acercamos a nuestros seres queridos en el cementerio, y aquí les tenemos presentes. Todos tenemos en nuestras casas objetos que son así, que no nos desprendemos de ellos porque nos recuerdan a los difuntos. Esto es historia para todos nosotros. Es un momento en el que se entiende cómo las reliquias son muy importantes para una sociedad. En el siglo XVI son muy importantes patrimonialmente, porque son ejemplos prácticamente únicos. Hay muy poquitos en Castilla y León relicarios de este tamaño, con lo cual se identifican muy pocos, y hay que pasar que eso pase como un patrimonio para las siguientes generaciones. En Villagarcía de Campos, dos nobles decidieron levantar su panteón familiar. Ella era doña Magdalena de Ulloa, el aya de Juan de Austria y amiga personal de San Francisco de Borja. Una mujer que tenía una especial predilección por las reliquias y que junto al santo levantó aquí un noviciado jesuita, pero también quiso crear un lugar muy especial, una capilla que cobijara todas sus reliquias. La colegiata es un panteón, pero vamos, el origen de esta colegiata y el porqué de esta colegiata hay que verlo en el contexto del emperador Carlos I y de Juan de Austria, que se educa en este pueblo. Y ella decide que esto va a ser el panteón para el marido y para ella, pero ella con muchísimo poder, muy pegada a la realeza, muy pegada a San Francisco de Borja, jesuita general, cuando ella decide levantar todos sus sueños, y muy afín también a todo el entorno del imperio. ¿Por qué? Pues para perpetuarse, para perpetuar su linaje. Hace que hoy, en el siglo XXI, sigamos hablando de Magdalena de Ulloa, de don Luis Quijada y de la colegiata de San Luis de Villagarcía de Campos, que sus escudos sigan mirándose y que perpetuar su poder y su linaje, después de trascender de los siglos pasados. Ella era devota del Santísimo Sacramento y de los santos. Entonces, claro, los santos, esa devoción, digamos que se plasmaba en la veneración a las reliquias, en la veneración a los restos de esos mártires y esos santos. El primer rector y maestro de jesuitas que viene aquí es el padre Gaspar Baltasar Álvarez, y entonces el padre Gaspar Baltasar Álvarez le va a recomendar la necesidad de un lugar como depósito, como un lugar de oración como depósito para esas reliquias, y también una necesidad que, según el padre Gaspar Baltasar Álvarez, tienen los novicios de ver a las reliquias y de brindar oraciones. Y ahí entonces es cuando va a surgir el relicario. Cubre, Señor, el cielo de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Que hagan brotar hierba en los campos para los que sirven al hombre. Baña los campos de tu más excelente lluvia y se saciará la tierra del fruto de tu trabajo. Nuestro trabajo. Tenemos mucha fe en nuestros santos. Cuando nosotros les pedimos, ellos nos lo dan. Se mezcla ahí la fe con
pues quizás también la experiencia de los documentos que tenemos en que esa súplica ha sido escuchada. Tiene que ser una falta de agua muy grande para los animales, para los campos y para las personas. Es una sequía extrema para que se realice la mojada. Es muy emocionante, es muy intenso. Cuando se realiza, esto puede haber las 4.000 personas, pero aquí hay un silencio sepulcral. Lo que se conserva son las reliquias de los santos. En la parte de abajo, que está más completo, es el de San Valentín, y en la parte de arriba, de Santa Engracia. Esa es la urna que, con un rito especial que hay, y se introduce. Eso es en lo que confiamos, que produzca las lluvias. Creo que unas 35 veces está documentado en los últimos 4 siglos, y la inmensa mayoría de las veces ha llovido. Al efecto del agua, las cabezas cambian de color y se aprecian aparentemente las venas. Cada semana les ofrecíamos una noticia sobre las mojadas de Caballar a las que han recurrido el sábado los agricultores de las vicarías de Turégano, Fuente Pelayo y Pedraza a causa de la preocupante sequía que está sufriendo el campo segoviano. El acto, que comenzó a las 11:30, fue presidido por la vicaría de Turégano y duró aproximadamente 3 horas y media. A causa de la preocupante situación por la sequía del campo segoviano, los agricultores de las vicarías de Turégano, Fuente Pelayo y Pedraza han tomado como último recurso las mojadas de Caballar, a través de las cuales solicitaron la intercesión de los santos San Valentín y Santa Engracia, ya que estos santos son sacados cuando la ausencia de lluvias es excesiva. Esta es la 32ª vez que se ha recurrido a las mojadas, acudiendo el último año 4.500 personas. Los actos de Caballar tuvieron lugar el sábado a las 11:30 de la mañana, siendo el acto presidido por la Vicaría de Turégano. La procesión se organizó en la iglesia de Caballar con un orden preestablecido, estando en primer lugar los pueblos pertenecientes a la Vicaría de Turégano por orden alfabético, excepto Muñoveros, que fue invitado, Turégano por ser cabeza del arciprestado y Caballar, que es el anfitrión. La procesión partió de la iglesia y se dirigió hacia la Fuente Santa. Allí se celebró la misa y se realizó la mojada de los santos, que consiste en introducir la urna con las cabezas en agua, haciendo la señal de la cruz y dando la bendición. Continuó la procesión por el lado del Prado, normalmente conocido como Prao, hasta la cruz de San Zoilo, lugar donde antes existía un convento. Con esto concluye la procesión en la iglesia donde se realiza la veneración de las reliquias. Si continúa sin llover y si la Vicaría de Pedraza lo pide, se celebrará de nuevo esta procesión, a la que acudirían 23 pueblos más pertenecientes a la Vicaría de Pedraza. Me marcó mucho, porque me hizo ver lo que es la mojada desde muy cerca. Yo lo vi desde atrás. A mí lo que más era la gran afluencia de gente que había, muchos por curiosidad, pero mucha gente muy devota, no de aquí ya, también de los pueblos de alrededor. Es algo que no se olvida. Es algo en lo que aquí nosotros creemos, entonces eso es lo máximo, que los lleguen allí a mojar, ¿no? Y que traiga la lluvia, pues al final también es una responsabilidad para la gente. Tú quieres que eso suceda, es algo en lo que tú crees. Que es algo especial. Claro. Han vivido siempre con esas creencias, además siempre que las han mojado, ha llovido. Si pensamos que Felipe II tiene 8.600 y pico en el Escorial y era el rey, y ella educa al héroe de la cristiandad, que es hermano del rey Felipe II, Juan de Austria, consigue tantísimas reliquias a través de él y de los generales de la Compañía de Jesús, pues no vamos a hablar de 8.600 y pico, pero de un gran número de ellas sí, innumerables reliquias. Cuando Magdalena de Ulloa está construyendo su panteón, viene un padre aquí que se llamaba el padre Gaspar Baltasar Álvarez, que va a ser rector y maestro de novicios, era confesor de esta mujer, además de Santa Teresa de Jesús, y le comenta al padre Baltasar Álvarez que esos niños, esos novicios, tienen necesidades espirituales y que les vendría bien un lugar para orar en un lugar recogido, y le propone este relicario.
que además las reliquias suponían una manifestación ideológica contra la reforma protestante de Lutero y sobre todo Calvino. Entonces, con ese convencimiento, manda levantar el relicario para ofrecer la oración de esos novicios y también porque ella era una devota, como dije antes, del Santísimo Sacramento y de los santos. Ahí hay un tablero a la derecha del siglo XVI en oro, que ahí están los nombres de todas las reliquias que hay aquí. Tenemos que pensar lo que supuso en el mundo cristiano que Juan de Austria, que era su ahijado, ganara la batalla de Lepanto. Para Pío V, que promueve la batalla de Lepanto, y después el Papa Gregorio XIII, ese va a ser el héroe de la cristiandad. Por mediación de los papas, por ser el niño mimado de los papas, Juan de Austria, y por mediación de los generales de la Compañía de Jesús, puesto que es una gran benefactora, para ellos consigue todas las reliquias, insignes reliquias, en pleno siglo XVI. Doña Magdalena de Ulloa fue una mujer inteligente, una mujer avanzada a su época que, lejos de recluirse en un convento, tal y como sucedía con las viudas de su época, decidió invertir toda su fortuna en obras de beneficencia y en fundaciones. Pero me pregunto por qué los nobles tenían esa fijación por patrocinar capillas e iglesias. Nobles y reyes pagaban por esas capillas, fundamentalmente porque entendían que el templo era el lugar más indicado para obtener esos beneficios espirituales que les permitiera la salvación del alma, ¿no? Hablamos de cuestiones espirituales o religiosas, pero luego estaba la plasmación del poder. El pagar estas capillas que nosotros observamos en las iglesias, que disponen de una ordenación, nos hablan fundamentalmente de una jerarquización de los espacios que viene vinculada con el dinero que tenían. La capilla más suntuosa, que tuviera un mayor nivel artístico, denotaba que la familia enterrada o el difunto enterrado pues tenía un gran nivel económico. Para los cristianos, las reliquias han sido ese elemento a través del cual el santo operaba en este mundo terrenal, pero a lo largo de la historia han tenido muchas otras funciones, como por ejemplo la de dotar de sacralidad a las nuevas fundaciones, la de proteger respecto a otros males e incluso también poder curativo. Un relicario contiene ese conjunto de reliquias que se han ido reuniendo a lo largo del tiempo y que no se convertía en aquellos momentos en una visita turística. El acceso a la santidad era evidentemente para todos, desde el punto de vista de lo que se manifestaba desde la fe. Eso es el sentido de la teología ejemplar. Pero esto no era un lugar de visita. Lo importante, tiene una función religiosa. Tenía una función religiosa para los que habitaban esta casa. No era un lugar de visita. Como tampoco era un lugar de visita en determinados momentos las reliquias que podía tener el duque de Lerma en el convento de San Diego de Valladolid. Se abrían esos armarios en determinados momentos y se podía exponer. En ese sentido, nos falta todavía una documentación de la vida cotidiana de estos colegios, hasta qué lugar se podía entrar en los mismos. Pero en Villagarcía, por ejemplo, los novicios tenían un acceso diario a ese ámbito de las reliquias que se había establecido en la colegiata. No siempre las reliquias se expusieron de esta manera. De hecho, en otros relicarios hay diversidad de formas de presentación de las reliquias. En la época que vive Magdalena de Ulloa, las reliquias estaban siempre tapadas y estaban allá adelante, eso también en San Pablo de Valladolid, estaban ahí adelante en forma piramidal y tapadas, y solo se destapaban en días contados. O sea, podemos imaginar a las 6 de la mañana, sin luz eléctrica, y esas reliquias, los restos de los que dieron la vida por la fe, ahí. ¿Qué ocurre cuando muere Magdalena de Ulloa? Que es
es la forma definitiva del relicario. Al castillo viene otra mujer, Inés de Salazar y Mendoza. También quiere un panteón. Entonces, quiere un panteón, pero la colegiata ya es de doña Madalena de Ulloa y de su marido. Por lo tanto, los jesuitas deciden que este relicario, en el que estaban las insignes reliquias que había conseguido su antecesora, sea el panteón de doña Inés de Salazar y Mendoza, que está enterrada aquí, sin su marido, solo ella. Se convierte en lo que vemos hoy. Todos estos retablos se llevarán a cabo ya con doña Inés de Salazar y Mendoza en el siglo XVII, porque este va a ser su panteón y esta mujer es la que va a contratar a Tomás de Sierra. Si doña Madalena consiguió, mi antecesora, tantas e insignes reliquias, voy a traer a un gran escultor y que haga los cuerpos a cada una de las reliquias que consiguió doña Madalena de Ulloa con el privilegio de ser enterrada en la capilla relicario, en este sagrario. Pero las reliquias también se exponen y se han presentado en brazos policromados, en cruces de ébano, tarros, vulgarmente llamado, pero realmente su verdadero nombre es castillos de cristal. En esos castillos de cristal, que es cristal de Colonia del siglo XVI, un cristal finísimo, hay paquetitos. Cada paquetito tiene una reliquia con el nombre del santo en cada uno de ellos. Es decir, que hay diversidad de presentación de las reliquias en custodias, en cajas, un fémur, una tibia. En fin, también este tablero es una manera de presentar reliquias, aunque en este caso, en este relicario, que es uno de los conjuntos capitales de la escultura española, están en figuras, algunas en 37 centímetros, madera policromada, y es un tesoro. San Francisco de Borja, el tercer general de la Compañía de Jesús, fue uno de los grandes valedores de las reliquias. Y es que, entre otras cosas, los jesuitas impulsaron la creación de auténticos Sancta Sanctorum, centros que acumulaban muchas reliquias y que no solamente tenían un gran poder espiritual, sino que también tenían un gusto artístico excepcional. La reliquia tenía que hablar y la reliquia podía estar dentro de un relicario que estuviese identificado con el propio, con la propia parte del santo a la que correspondía, o podía también reproducir al propio santo. No era igual la reliquia de un santo correspondiente a la cabeza que la reliquia de un santo correspondiente a un brazo o a una pierna. Es que en la cabeza estaba el entendimiento, y si se tenía el cuerpo entero, mucho más. Podía ser también, ya lo vamos a tener en los nuevos santos del siglo XVI, algo tocado, algo que ha usado, algo que ha escrito. La propia Teresa de Jesús nos va a dejar reliquias abundantísimas, y eso que su cuerpo fue troceado, pero nos va a dejar, cada una de sus cartas es una reliquia. Ese gran contacto con el héroe que era el santo, que era en definitiva el contacto con las reliquias. Aquí tenemos un altar muy importante con reliquias de los apóstoles. No se reproducen las manos o los pies o el lugar de donde procede la reliquia, sino que se reproduce una talla de cuerpo entero del apóstol. Pero los relicarios tenían que ser parlantes, tenían que pasar en determinados momentos, porque precisamente esto no era un sagrario, pero sí que era una forma de estar próximo a Dios a través de sus santos. La Colegiata de Villagarcía de Campos y la Iglesia de San Miguel de Valladolid comparten el que son fundaciones jesuitas. Una orden que tiene reconocidos por la Iglesia 53 santos y 152 beatos, y que ha estado siempre muy vinculada al mundo de las reliquias. De hecho, es una orden que ha propiciado a alguno de los mejores relicarios de Europa.
Valladolid no es un espacio cualquiera para analizar la historia de la Compañía de Jesús, es un ámbito jesuítico de primer orden. El primer noviciado de España nace en Simancas, en vida de San Ignacio. Tenemos en Valladolid 3 fundaciones en la ciudad, la primera en el lugar donde nos encontramos, inicialmente Colegio de San Antonio, después Casa Profesa, después Colegio de San Ignacio. Tenemos otro lugar, que es el Colegio de San Ambrosio, lo que es el Centro de Espiritualidad. Tenemos un seminario dirigido por los jesuitas, Seminario de los Ingleses. Tenemos Medina del Campo, allí tenemos relicario y tenemos reliquias, actual Iglesia de Santiago el Real, y tenemos Villa García de Campos, el gran noviciado. Entonces, claro, la concentración de decisiones de personas, de notables en el gobierno y también de grandes centros de expansión de los ministerios de la palabra de los jesuitas, Valladolid es un lugar esencial. Y además tenemos la suerte que en algunos lugares se han conservado las cosas y los ámbitos muy bien. Y es el caso de la actual parroquia de San Miguel y San Julián, Real Iglesia de Parroquia de San Miguel y San Julián, antiguo Colegio de San Ignacio, donde el relicario lo podemos, con las modificaciones que han ocurrido, pero lo podemos contemplar en todo su esplendor, el gran escaparate de la Compañía de Jesús en Valladolid, en el Valladolid del barroco. Había que saber qué se tenía en cada uno de los lugares, porque eso prestigiaba también el lugar. Era necesario contar con un inventario de los relicarios. Primero porque había que saber qué es lo que se tenía en cada una de las instituciones. Y también porque había reliquias que podían estar asociadas a una fiesta determinada. Hay algunas reliquias que tienen unas connotaciones locales muy determinadas. Y luego también las reliquias eran muy festejadas. Cuando llegan reliquias a finales del siglo XVI a otro gran contenedor de reliquias, que es el monasterio de San Benito de Valladolid, pues aquel Valladolid estalla en fiestas, como pasó en Mayorga cuando había que recibir las reliquias de un santo un poquito posterior, Santo Toribio de Mogrovejo, y hoy todavía esa fiesta es una fiesta que en septiembre se recuerda cómo fue recibida las reliquias. La de Villagarcía de Campos o la de San Miguel son 2 iglesias de un tamaño descomunal. Las catedrales también son grandes e incluso en localidades pequeñas como esta, la burgalesa de Villegas, los templos tienen un tamaño enorme. Entonces, ¿por qué hay iglesias de estas dimensiones? La catedral es un edificio representativo. Es la iglesia mayor de la diócesis y, lógicamente, tiene que ser la más monumental. Ahí se celebran siempre los actos centrales, oficiados por el obispo y por otros sacerdotes. Además, alberga o albergaba en origen al colegio de canónigos, es decir, una serie de clérigos que vivían inicialmente en edificios anejos a la catedral. Poco a poco fueron saliendo. La propia representatividad hace que sea un edificio enorme. Pero es verdad también que nos estamos fijando siempre en las catedrales góticas, una románica, las góticas, en las renacentistas, en las barrocas. Pero, por ejemplo, en Burgos hubo sedes episcopales en Sasamón, en Oca, en Gamonal, en el siglo XI, que no conocemos cómo eran las catedrales, pero probablemente eran iglesias pequeñitas, chiquitas, porque los pueblos eran muy pequeños. Todas esas al final se fundieron en Burgos, y de ahí surge la gran catedral de Burgos. Sí que es más extraño en algún pueblo el encontrarnos con iglesias monumentales que parecen verdaderamente catedrales y que son iglesias parroquiales. Incluso a veces son capaces de albergar a 10 veces la población del caserío que hay alrededor. ¿Qué ocurrió aquí?
Pues la verdad es que muchas veces no lo sabemos. Se especula con que podía ser pues igual algún gran linaje que apostó por también un edificio de representación, o porque hubo un momento de tal bonanza económica en el pueblo, pues con la agricultura, ocurre por ejemplo en los siglos XV y XVI con la lana en la zona de Campos, que fueron capaces de levantar edificios tan gigantescos. Pero a los primeros que nos sorprende es a los historiadores encontrarte. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, pueblos como Grijalba o Villamorón en Burgos, con gigantescas iglesias, y que dices, pero bueno, si cabe no solamente la gente, sino todas las casas que hay en el pueblo caben dentro. Es una construcción y un progreso complejo desde 1545. Bueno, pues aquí habrá que esperar al siglo XVI, finales del siglo XVI, para ya ir contando con un templo lo suficientemente capacitado dentro de esa arquitectura del clasicismo vallisoletano, y ahí, han transcurrido unas cuantas décadas, ya se empezará a disponer un espacio determinado para el relicario. Pero eso no es que se establezca un plano del propio colegio y se diga aquí el relicario. Tendremos que adentrarnos en el siglo XVII para ya tener mucho más claros los espacios, aunque naturalmente esto responde a la construcción de la propia iglesia pues ya a finales del siglo XVI. Casi es una contradicción. Las reliquias estaban vivas. Había reliquias de los santos mártires de los primeros tiempos del cristianismo, podía haber reliquias de los santos del medievo, pero también había reliquias de los nuevos santos de los siglos XVI y XVII. Formaba parte eso del mundo de la comunicación y de los envíos, de esos centros de aprovisionamiento o de esos lugares en los cuales pues hay martirio. Por ejemplo, las Indias, o por ejemplo, Inglaterra, donde ya están bueno, pues una serie de misioneros en la vanguardia, en la lucha contra lo que ellos consideraban herejía, les están martirizando y hay que conservar esos cuerpos y hay que enviar esas reliquias. Después del Concilio de Trento se establecen nuevas medidas para los procesos de canonización y también eso afecta a cómo conservar los cuerpos de los nuevos mártires. Un relicario es un sagrario, es un lugar sagrado en el que están esos restos de todos que dieron aquella vida por Cristo. Entonces es como si fuera, no es un depósito normal un relicario. Cuando entras resulta pues muy especial, muy llamativo y que te lleva a saber el por qué está ahí ese relicario. La reliquia tiene valor por sí misma, sola. Tiene un valor taumatúrgico, milagroso, y tiene un valor desde la teología ejemplar y desde la transmisión de las virtudes del santo. Y es necesario esa concentración de santidad dentro de algunos espacios que son fundados, nos vamos a poner en el siglo XVI y XVII, en este ámbito más cercano nuestro de Castilla y de Valladolid, conventos, colegios, el propio monasterio del Escorial con el rey. Es necesario tener todo ese conjunto de reliquias que constituyen la acumulación en un relicario, que es el espacio para tenerlas reunidas, convenientemente clasificadas y con su auténtica correspondencia. Cuando la gente entra en el relicario, si no sabe el porqué y la historia del porqué de las reliquias, pues no, simplemente ven figuras maravillosas, ven el espacio, pero cuando tú les metes en el contexto social en el cual esas reliquias tenían su importancia y lo siguen teniendo para los cristianos, porque todavía se coleccionan reliquias y se veneran las reliquias y se hacen peregrinaciones a los lugares santos, se imbuye de ese ambiente y sí que se siente el lugar como algo muy especial. Cuando constituyen un relicario, entonces nos encontramos casi con el Sancta Sanctorum. Nos sirven para encontrarnos con ellos, para el recuerdo, para la oración,
para tener esperanza en la vida eterna. Entonces es una conexión entre el cielo y la tierra.